Bueno, son imágenes de la Bolsa de Madrid que no escapa la caída generalizada en la cotización de los bancos arrastrados por las dudas generadas por el rescate del suizo Credit Suisse. Los bancos, vamos a ver imágenes del IBEX, comienzan otra semana negra en bolsa, aunque a lo largo de la mañana parecen haber recuperado resuello. Queda por ver si la tormenta financiera que ha desatado el colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos tiene más recorrido o la ayuda a la entidad suiza para la caída de fichas de dominó que desató esta crisis de confianza. Bueno, esta imagen nos llega desde Moscú. También es noticia hasta ahora en la capital rusa la llegada de Xi Jinping, el líder chino que va a estar de visita oficial 3 días, bueno, en la capital rusa y en todo el mundo, hasta que se encuentre con Putin. Este, ya lo ven, está haciendo ya un mensaje, dando un mensaje ante el estamento militar, un día más, por cierto, ahí en la capital, en Moscú. ¿Qué tal? Buenos días. Es una de las 2 visitas clave para el futuro de la guerra en Ucrania y que tiene lugar con horas de diferencia. La primera es meramente propagandística. Díganme si no es propaganda hacer creer que Putin llega a los territorios ocupados por Rusia conduciendo su propio coche, pero así nos lo han mostrado, como quien decide darse una vuelta por el campo, solo que este es de batalla, en Mariupol, símbolo de la resistencia ucraniana. Una visita desafiante, horas después de emitirse contra él una orden de captura internacional y solo con imágenes nocturnas, probablemente para que no se observe lo que queda de una ciudad que fue próspera. Pues con nocturnidad, el presidente recorrió algunas zonas de la ciudad justo después de celebrar el aniversario de la anexión de la cercana Crimea en 2014. Pero hay otra visita trascendental, la del líder chino, que muestra su apoyo a Rusia en la que es su primera salida al exterior desde que fue reelegido para un histórico 3er mandato. Aparte de la buena sintonía, es posible que China trate de ejercer como mediador, impulsando su propio plan presentado hace unas semanas, que lo cierto es que no satisfizo ni a Rusia ni a Occidente, aunque es posible que Rusia no encuentre ninguno mejor a sus intereses. Bueno, y otro perfil de político controvertido, el de Donald Trump, a quien no duele en prenda poner en peligro la estabilidad política en su país o la credibilidad del sistema si es para lograr su propio beneficio. El mismo que, siendo presidente, asusó a sus seguidores a marchar contra el Capitolio, anima ahora a manifestarse para evitar su supuesta detención, que él mismo ha predicho que será mañana martes. Lo cierto es que no hay atisbo de orden de arresto alguna, al menos nadie lo ha confirmado, pero el aviso ha servido para despertar el temor a nuevos episodios de disturbios entre sus seguidores. Quizás sea solo una forma de intimidar ante todos los procesos que Donald Trump tiene ahora mismo abiertos. Y en Ecuador ya son 14 los fallecidos oficialmente en el terremoto de este fin de semana. Los heridos superan los 400 y aún se buscan supervivientes tras el sismo de magnitud 6,4 en la costa de la provincia de Guayas. El presidente del país, Guillermo Lasso, ya ha anunciado el estado de excepción. Hace solo 7 años, Ecuador vivió uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, provocando en aquella ocasión 670 muertos y miles de damnificados. Bueno, pues ya está en Rusia el presidente chino, Xi Jinping, una visita que centra todas las miradas, puesto que el apoyo de China a Rusia es una de las claves que podría determinar el desarrollo de la guerra de Ucrania. Pero quizá China quiera reforzar su papel de mediador más que su cercanía a Rusia. No es seguramente lo que esperan los rusos, que ahora mismo están en manos de lo que decida Pekín. Por eso es tan importante cada gesto, cada movimiento dentro de esta visita oficial. Antes de recibir al mandatario asiático, Putin realizaba este fin de semana, por sorpresa, una doble visita a Crimea y la devastada ciudad de Mariupol, 2 enclaves ucranianos que Rusia se ha anexionado de manera ilegal. Putin llega conduciendo a Mariupol, una ciudad arrasada casi por completo por su ejército meses atrás. Pero eso no se ve en las imágenes que difunde el Kremlin, porque la visita se produce con nocturnidad, de madrugada, por sorpresa.
Su viceprimer ministro le muestra una de las zonas recién restauradas. Le rodea un numeroso séquito de guardaespaldas. El mandatario se acerca a un supuesto grupo de vecinos. Solo te habíamos visto por televisión, le dicen. Putin responde que deberían empezar a conocerse mejor. El presidente ruso accede incluso a las viviendas. Bonito y confortable, dice tras ver una de ellas. La desafiante visita concluye en la también restaurada Universidad de la ciudad portuaria. La respuesta de Ucrania llega a través de su consejero de presidencia. El criminal siempre vuelve a la escena del crimen, dice en este tuit, acusando a Putin de cinismo y falta de remordimientos. Como la que, dicen, mostró tras el bombardeo del teatro de Mariupol hace justo un año, donde se refugiaban cientos de niños, mujeres embarazadas y ancianos. Se desconoce aún el número de víctimas, pero Zelensky asegura que podrían llegar al millar. Para conmemorar ese atentado, en la República Checa estos escolares dibujaban este domingo frente al Teatro Nacional de Praga la palabra niños, la misma que escribieron en Mariupol un año atrás para que fuera visible por los rusos desde el aire. El presidente de Rusia visitaba también este sábado por sorpresa Crimea para conmemorar el 9º aniversario de la anexión de este territorio ucraniano. Son tanques Leopard 2 de Canadá que los va a enviar a Ucrania en las próximas horas. Además proporcionará munición de artillería y misiles de defensa aérea. El primer ministro Trudeau ha comprometido más de $1.000 millones canadienses en ayuda militar a Kiev. Por otra parte, Eslovaquia se une a Polonia y anuncia el envío de aviones de combate. Ambos países son miembros de la OTAN y vecinos de Ucrania. Eslovaquia recibirá una compensación financiera de la Unión Europea. Ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre entregas de material militar por valor de $700 millones. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte. Bismillah. Bueno, y ahí tienen al presidente de Turquía, Erdogan, anunciando la renovación del acuerdo que permite exportar grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro. No reveló por cuánto tiempo será este periodo de extensión. Grano ucraniano y grano ruso también, aunque ambas naciones discrepan en la duración. Rusia ha pedido que sea solo por 60 días, mientras que Ucrania insiste en 120. Este pacto fue diseñado para evitar la crisis alimentaria global y es crucial para reducir los precios mundiales de los alimentos y estabilizar los mercados. Bueno, hemos visto la actitud de Putin visitando las zonas ocupadas. Se interpreta como un desafío a Occidente tras la orden de arresto contra él dictaminada por la Corte Penal Internacional. Y nos preguntamos precisamente si esto podría darse, si esa orden de arresto podría hacerse efectiva. Acudimos a un experto, Manuel Ollés, doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Vayamos a la primera pregunta. ¿Quién podría detener a Putin en base a esta orden de arresto si es que se pudiera ser efectiva? Lamentablemente en el terreno práctico es muy difícil, por no decir imposible, que esa orden sea efectiva, porque como todos sabemos Putin va a estar en Rusia. Rusia lógicamente no va a extraditar ni va a entregar a Putin a la Corte Penal Internacional. Si Putin cometiera un desliz, que lo puede cometer, como por ejemplo en su día pasó con el caso Pinochet, se fuera a un tercer estado, ese tercer estado, salvo que fuera amigo también de Rusia y de Putin, pues lo podría entregar. Pero como digo, lo veo desde el terreno práctico muy, muy difícil, por no decir imposible. También, ¿no?, otra circunstancia que podría suceder es que las tornas políticas en Rusia cambiaran, lo cual tampoco parece posible, por lo menos ni a un corto ni a un medio plazo. Claro, por lo tanto tendría que visitar un país que reconociese de alguna manera este tribunal, porque ¿quién está detrás de este tribunal? ¿En qué países o en qué tratados se apoya el tribunal, la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional, y es importante, la pregunta, está suscrito por 124 estados en este momento. Es decir, es la voluntad de la comunidad internacional la que dijo a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial que se acabó, que cada vez que se cometa un crimen internacional de primer grado, como el genocidio, el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad
o el crimen de agresión, si no lo juzgan en los países donde se ha cometido, si no se juzga en países que las jurisdicciones nacionales, va a actuar la Corte Penal Internacional, es decir, un tribunal internacional penal para toda la comunidad internacional. El problema que nos planteamos son cuestiones de competencia. Y en segundo lugar, como es el caso que usted me pregunta. Claro, la Corte Penal Internacional no tiene una policía propia, no puede ir nadie, no pueden presentarse en Rusia, coger a Putin y presentarlo en La Haya, que es donde está la sede del tribunal. Por ello, claro, tenemos un sistema de justicia penal en este momento, sistema de justicia penal internacional imperfecto, ¿no? Ojalá con el tiempo podamos tener esa efectividad. Recordará usted el caso de al-Bashir, ¿no? El presidente del Sudán. Se llegaron a dictar por parte de la Corte Penal Internacional, si mal no recuerdo, hasta 13 o 14 órdenes de detención. Ninguna de ellas fue efectiva y lo mismo pasó en la situación de Libia con Muammar el-Gaddafi. Claro. ¿Y se podría celebrar un juicio en rebeldía? Es decir, que se celebre el juicio sin estar la persona detenida. No, en el ámbito de la Corte Penal Internacional no. Necesariamente tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados y en este caso en la sede del tribunal que está en la Haya, ¿no? Pero yo creo que más allá de que efectivamente no se pueda, o por lo menos el sentido común en este momento nos dice, más allá de la prepotencia, de la provocación y de la chulería, como ha demostrado Putin este fin de semana, que el valor simbólico de la resolución es importante. ¿Por qué? Porque por primera vez la Corte Penal Internacional, y hemos sido muy críticos, entre ellos yo, ha dado un paso al frente. Y lo ha dado un paso al frente con un país de un peso específico en la comunidad internacional como es Rusia, que a un miembro del Consejo de Seguridad Permanente, a su presidente, le ha dictado esa orden internacional de detención. Y eso tiene un valor simbólico importante. Tiene un valor también desde el punto de vista de la prevención. Se está mandando un mensaje a todo el mundo, a toda la comunidad internacional, y en la que se nos está diciendo, cuidado, que ya tenemos a Putin. Cuidado cualquier otro loco, cualquier otra persona que quiera cometer crímenes aberrantes como los que ha cometido Rusia, la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, y sea quien sea esa persona, porque no se acepta en el derecho penal internacional y en la Corte no se acepta ningún tipo de inmunidad, lo vamos a investigar y si encontramos pruebas lo vamos a enjuiciar. Y si en el juicio aparecen pruebas incriminatorias, pues probablemente acabará condenado. Y ese mensaje para toda la comunidad internacional, que desde el viernes mandó la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal, hoy, en mi opinión, quizás sea uno de los hitos al menos simbólico, más importantes desde la creación de la Corte Penal en 1998. Bueno, pues ojalá sirva para algo, aunque sea para aviso para navegantes o a modo simbólico, como está diciendo. Manuel Ollé, muchas gracias. Buenos días. A usted, Roberto, un saludo. Hasta luego. Bueno, cambiamos de continente, nos vamos hasta América. Este fin de semana un fuerte terremoto azotaba Ecuador, causando la muerte de al menos 14 personas. El gobierno ha decretado ya el estado de emergencia tras el sismo de 6,7 de magnitud, un movimiento que los ecuatorianos sintieron de esta manera. A 446 personas ha ascendido la cifra de heridos por el sismo que se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador. Recuperación de los cuerpos de las personas que lamentablemente perdieron. Los informes oficiales dan cuenta de 180 viviendas afectadas y 84 destruidas, entre otros daños materiales. Hay viviendas destruidas tanto en la provincia del Oro como en la provincia de La Suay, y hemos tomado la decisión de que todos los ministerios se activen. El presidente Guillermo Lasso ha anunciado este domingo el estado de excepción para hacer frente a las consecuencias. Bueno, seguimos en el continente americano, siempre atentos en este programa a lo que ocurre en esa tierra que tenemos tan cercana, en Venezuela. Analizamos hoy las expectativas que se ofrecen ante una situación que ha cambiado en el último año. El régimen de Maduro
podría resultar beneficiado por la guerra de Ucrania ante la necesidad de Occidente de encontrar recursos energéticos alternativos a Rusia. La situación económica allí, aun siendo desastrosa, ha experimentado una ligera mejoría por el relajamiento de las sanciones de Estados Unidos y la dolarización de la economía. Cabe preguntarse si es un buen momento para lograr unas elecciones libres y si la oposición estaría en condiciones de disputarlas de manera unida. Estos días, el representante de Primero Justicia, del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, se mostraba como aspirante a candidato, pero ojo, no es el único. Bueno, un miembro de la oposición, exalcalde metropolitano de Caracas, que se encuentra en el exilio aquí en España, sabe bastante de este asunto. ¿Qué tal, señor Ledesma, Antonio Ledesma? Buenos días. Buenos días, Roberto. Un abrazo para ti, para toda la comunidad de Canarias, para nuestros queridos compatriotas que están allá y los canarios que son como también parte de la familia venezolana. Lo que tú acabas de decir merece algunas aclaratorias. En primer lugar, no puede estar recuperándose la economía de un país que ha tenido un desplome, que tiene una caída de más de 70 puntos del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, que tiene a la empresa petrolera en bancarrota, una empresa que producía, cuando llegó Chávez al poder, más de 3.300.000 barriles, hoy está por debajo de los 600.000. Un país donde no hay instituciones sanas, todas están maltrechas, no hay seguridad jurídica, no hay respeto a la propiedad privada, hay presos políticos. De allí que esta guerra de Ucrania lo que ha traído, por supuesto, son consecuencias nefastas, no solo para Europa, para América, para el mundo entero. Ya vemos lo que le ha pasado a Putin con la medida de la Corte Penal Internacional y más bien, más que beneficios para Maduro, esa guerra lo que puede traer consigo es que se agilice también una medida, una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, porque recordemos que Maduro está siendo investigado por esa Corte por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Bueno, por eso decíamos que bueno, una ligera mejoría dentro de la situación desastrosa que está manteniendo esta economía. Hay nombres dentro de la oposición que van surgiendo, señor Ledesma, Enrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina Machado, Manuel Rosales, incluso Benjamín Raseo, que parece más propio del antisistema, pero ¿cree usted que será posible una candidatura unitaria, lograr una candidatura unida dentro de la oposición para hacer frente al chavismo? Y que más que posible, yo considero que es necesaria, porque la unidad es un factor indispensable para poder luchar contra esa corporación criminal. No es poca cosa con lo que estamos nosotros luchando en Venezuela, un régimen dictatorial, coludido con el narcotráfico, que tiene alianzas con el terrorismo internacional, que también se apoya en las megabandas para cometer crímenes propios del AMPA común, un régimen que sigue saqueando las riquezas del país. En este momento hay una lucha cainita, una lucha entre las mafias que controlan el régimen de Maduro, porque se han desaparecido más de 3.000 millones de dólares y el propio Maduro ha ordenado la captura de quien también nada más era uno de sus más fieles colaboradores. De allí que ese proceso de desmoronamiento continúa y a nosotros lo que nos corresponde es, uno, consolidar una dirección política coherente, dos, una estrategia compartida, tres, un liderazgo que esté a la altura de las responsabilidades y dentro de ese elenco, yo respeto a todos los que aspiran, pero tengo mi simpatía por María Corina Machado. Creo que es una líder coherente, valiente, que tiene ideas muy claras y sobre todo la determinación de llegar hasta el final, hasta que salgamos de esa dictadura. Claro, ¿cuál sería el proceso, señor Ledesma? Convocar unas primarias abiertas a todo el mundo, limitadas. ¿Cómo se lograría? ¿Se podría hacer antes del mes de junio, que era en principio una de las ideas que tenía la oposición? Bueno, se ha nombrado una comisión que está dirigida por venezolanos muy respetables. Se ha fijado una fecha que es para el 22 de octubre de este año. Hay ahora el debate si esas primarias, si esa consulta va a requerir del apoyo del Consejo Nacional Electoral. Mi opinión es que no debemos permitir que el régimen meta sus manos en un proceso que es propio de la oposición, porque ese organismo electoral no es un ente autónomo, es un aparato, un parapeto, una oficina electoral que controla Maduro. De allí que nosotros consideramos que tenemos que organizarla nosotros mismos y, por supuesto, que no se le inhabilita el derecho a los venezolanos que estamos en la diáspora, que somos más de 7 millones, de poder también participar para emitir nuestra opinión.
Claro, esa es una cuestión importante porque hay muchísimos venezolanos que ahora mismo están fuera de su país y que lógicamente tendrán una opinión definida también en contra del régimen actual, en su mayoría. ¿Crees que se le va a permitir votar con normalidad? Bueno, está bien que el régimen nos persiga. A mí me tienen inhabilitado, para mí pidieron 26 años de cárcel, por eso estoy en el exilio. Pero lo que no podríamos entender es que nosotros mismos, como dirigentes de oposición, nos vayamos a castrar este derecho. Los venezolanos que estamos en el exilio somos tan venezolanos como los que siguen luchando allá adentro. Y estamos hablando de una buena porción del país que ha tenido que emigrar y sigue huyendo, sigue escapando de las penurias, de las calamidades, que no aguantan dentro de un país que mantiene a los venezolanos con un salario de $6 por mes, donde hay una crisis permanente de servicio, donde la inseguridad cunde por todas partes. Tanto es así que ni los propios chavistas se sienten, ni maduristas se sienten seguros de paciencia a la magnitud del auge delictivo que hay en Venezuela. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, en el exilio aquí en España. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Muy pronto estaré por allá por Canarias presentando mi libro sobre la vida de Carlos Andrés Pérez. La tumba. Cierto. Pues quedamos para que cuando llegue por aquí hablar de ese libro y hablar de la figura del expresidente venezolano, ¿de acuerdo? Gracias, Roberto. Un abrazo para ti, para toda la gente del canal y para toda la gente de Canarias que sé que quiere mucho a Venezuela. Un saludo. Bueno, en Francia despiden un fin de semana de protestas violentas en ciudades como París o Lyon, con enfrentamientos con la policía y cientos de detenidos. Todo por la polémica reforma del sistema de pensiones, que entre otras cuestiones amplía la edad de jubilación de los actuales 62 años hasta los 64. Con este clima en las calles, esta tarde la Asamblea Nacional debate las 2 mociones de censura presentadas contra el gobierno por aprobar esta reforma por decreto. Los sindicatos han convocado además una nueva huelga general para este próximo jueves. Moción de censura y reforma del sistema de pensiones son 2 ingredientes que también están en la actualidad política aquí en nuestro país, pero con características muy diferentes. Bueno, vamos a abrir nuestro escáner con Antonio Cárdenas para analizar cuáles son las diferencias en el tema de las pensiones entre Francia y España. La principal, ya de entrada, Antonio, la estamos viendo en las calles, ¿no? Sí, desde luego, porque bueno, ya sabemos que en Francia son aficionados a salir a la calle a protestar. Lo vimos en 2018, no hace tanto tiempo, con los chalecos amarillos. Bajó el índice de popularidad de Macron en aquella época a los mínimos y ahora mismo está también así en España. A pesar de haber una reforma de pensiones con sus más y sus menos, no ha habido protestas en las calles. Eso es una principal diferencia. Pero es que hay más diferencias que vamos a ver enseguida, ya yendo, Roberto, directamente a los textos. Exacto, yendo a los textos legales. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian ahora mismo los sistemas de pensiones español y francés? Vamos a verlo enseguida en la pantalla, Roberto. Para empezar, en Francia están protestando porque su sistema de pensiones va a llevar la jubilación a los 64 años en 2030. Ahora mismo lo tienen en 62. Aquí en España ya ni nos acordamos cuando estaba en 65 años. Va subiendo poco a poco y en el 2027 llegará a 67 años. Otra diferencia importante está ya más bien a favor de las protestas en Francia, ¿no? Porque para llegar al máximo de cotización tienen que cotizar durante 43 años. En España vamos a ir hasta los 37 años para cotizar. Hay que trabajar muchos años en Francia para llegar al 100% o por lo menos para aspirar a la base máxima de cotización. Más diferencias. Ese famoso 29 años que hemos visto en España, ¿no? Esa diferencia que te ha llamado mucho la atención, los últimos 25 años cotizados o los 29 años quitando 2 es los años que hay que cotizar en España, o sea, la base de esa cotización para después llegar a la jubilación. En Francia está en los 25 mejores años, no hay ni que quitar 2, ni quitar 4, ni quitar 1. Los 25 mejores de esos 43 son los que cuentan para calcular tu cotización cuando te jubilas. Y después otras diferencias, estos son datos del Eurostat de 2018, han pasado unos cuantos años, pero sí que vemos que la pensión media en Francia ya desde 2018, ahora seguirá siendo así, estaba en el entorno de los 17.500 euros, cuando en España está en el entorno de los 16.000. Un poquito más cobran los pensionistas en Francia que en España. Y después, la tasa de reemplazo. Esto es importante también. En España tenemos una tasa de reemplazo en el 80%, en Francia no llegan al 75%, y la tasa de reemplazo es precisamente lo que cobras cuando empiezas a ser jubilado en función de lo último que cobraste cuando eras asalariado. Es decir, en España, un jubilado, el día que se jubila,
cobra el 80,3% de lo que cobraba antes de jubilarse. Bueno, en Francia están por 74. Un poquito por debajo. Bueno, nos fijamos en los años en principio, que eran efectivamente los 64 o los 67, pero vemos que hay otras cuestiones que equilibran la situación. Exacto. Y yo me pregunto, ¿qué países tienen una edad de jubilación mayor todavía que la española? Ya por curiosidad. Sí, curiosidad, porque nos hemos puesto a mirar. Bueno, ahora mismo en Europa están muy parecidos, pero España está casi a la cabeza. Solo superan a España ahora mismo. Reino Unido con 68 años está llegando a 68, de momento está en 66, y Dinamarca con 69 años. Muy por encima, bueno, 2 años por encima de España, muy por encima de donde está llegando ahora mismo Francia con 64. En Estados Unidos también están en los 67 aproximadamente, y en Rusia, por irnos a un país un poco más lejos, están los hombres a los 61 años y medio jubilándose ahora mismo. Y en medio de toda esta situación, un terremoto financiero, Antonio, que empezó con la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y que ha continuado, bueno, pues, con el rescate aquí de Credit Suisse, incluso en Europa, ¿no? Sí, esto es lo que hemos visto durante este fin de semana. Bueno, idas y venidas. El primer gran banco de Suiza ha comprado el segundo, ¿no? Este es el resumen. Ofrecieron en un momento 1.000 millones de francos suizos, fueron rechazados, al final llegaba hasta 3.000 millones de francos suizos, que a pesar de ser el triple de lo que ofrecían al principio, sigue siendo muy por debajo de la cantidad que está cotizando ahora mismo el Credit Suisse, que por cierto se ha desplomado hoy en la bolsa, otra vez más, e incluso ese gran banco suizo, también el primer banco suizo, se ha desplomado en la bolsa. Ya el único prácticamente, ¿no? Ahora ya prácticamente queda como los grandes, ¿no? También está cayendo hoy en bolsa ese banco, o sea que a pesar de esa maniobra para comprar el primer banco, a absorber el segundo, los dos están cayendo, y también dicen, ojo, la normativa suiza dice que esa absorción no puede ser inmediata, tiene que pasar unas cuantas semanas. Están intentando también a ver si modifican esa normativa para poder acelerarlo lo máximo posible. Claro, es una cuestión de confianza. Estamos muy pendientes de los movimientos en los mercados. ¿Cómo han cerrado? Por ejemplo, las bolsas asiáticas hoy. Sí, claro. Hoy lunes ya lo primero que ha ocurrido es que las bolsas asiáticas han abierto y han cerrado. Bueno, allí caídas, no caídas drásticas, pero sí caídas interesantes. Por ejemplo, la bolsa de Hong Kong ha caído un 3%, el Nikkei de Tokio, de Japón, ha caído un 1 y pico %, otras bolsas también están en el entorno del 0,5, entre el 0,5 y el 1,7 han caído todas, y la causa es esos vaivenes del Credit Suisse y también Silicon Valley, o sea que está todo el mundo pendiente de lo que está ocurriendo con los bancos. Empezó la bolsa aquí también en España una semana negra, aunque parece que ha recuperado un poquito, ¿no? Sí, las primeras horas de la mañana parecía que aquello iba a ser un batacazo, pero bueno, ha ido subiendo. Vamos a ver si podemos incluso la cotización del IBEX 35 en estos momentos, porque cuando entré al plató estaba en verde todavía, estaba subiendo un poquito, y lo que podemos ver también, Roberto, que te lo voy a actualizar aquí si se me desbloquea el teléfono, he venido con el teléfono aquí para contarte cómo están los principales bancos españoles que cotizan en el IBEX 35. Por ejemplo, el Banco Santander ahora mismo está cayendo un 1,5%. BBVA, un 0,33%, está ahí prácticamente en cotización plana. CaixaBank, un 0,46%, y el Sabadell, que es el que ha acusado más esos descensos en los últimos días, ahora está cayendo otro 2,5%. Esto hoy, pero estos 4 bancos han caído en el último mes entre el 12 y el 19%. O sea que la situación que están viviendo los bancos en este último mes es complicada. Bueno, pero hay que recordar que son los inversores, las personas que han comprado en bolsa, los que han jugado en bolsa, los que están perdiendo, no los depositantes. Exacto, eso que es claro. Ese es un factor importante. Quien ha puesto su dinero en estos bancos no tiene, en principio, nada que tener. Bueno, ya hemos visto que Macron en Francia se enfrenta a 2 mociones de censura. Precisamente mañana va a comenzar la impulsada por Vox contra Pedro Sánchez aquí en nuestro país. El candidato, como saben, es Ramón Tamames, que en un principio no tiene apoyos de ningún otro grupo. La moción se va a prolongar hasta el miércoles, es la segunda a la que se enfrenta Pedro Sánchez. La anterior fue hace 2 años y 5 meses, también, por cierto, presentada por Vox, con nulo resultado también. Con esta imagen de esa presentación de la moción de censura hacemos una pausa, pero volvemos enseguida, aún tenemos muchas cosas que contar. Bueno, situación complicada en Estados Unidos, de nuevo a cuenta de Donald Trump, que asegura que va a ser detenido mañana. Lo peor es que ha azuzado a sus partidarios a salir a protestar contra esta presunta detención que nadie reconoce. Dice Trump que se trata de una
una revelación que ha tenido, supuestamente tras una investigación en la que se trata su supuestamente pago a mujeres con las que había tenido sexo, concretamente con una estrella del porno, para guardar su silencio. Este es el asunto. Donald Trump reconoce a través de este mensaje en redes sociales una filtración del fiscal comunicando que será detenido este martes. La supuesta investigación de un juzgado de Manhattan ha durado casi 5 años y se centra en un presunto pago de $130.000 a Stormy Daniels, ex actriz porno, a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016. Una presunta relación sexual que se produjo justo cuando la actual esposa del expresidente, Melania Trump, acababa de tener un hijo con él. Son las palabras de la senadora Elizabeth Warren asegurando que es otro caso más de Trump, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el expresidente de los Estados Unidos. Trump ha animado a sus seguidores a protestar empleando las mismas palabras que utilizó para negar los resultados de su derrota en 2020, tras el cual varios miles de seguidores asaltaron el Capitolio. Carl Heyman es partidario de Trump y asegura que le gustaría ver una apertura de juicio para ver el enfoque equilibrado que deja la ley. Chris Bowley afirma que su pensamiento viene de una familia de agentes de la ley y que si infringes la ley debes rendir cuentas. Sulaiman Al-Tamimi, también partidario de Trump, asegura que no debería usar el término protesta. No necesitamos otro ataque al Capitolio. Clima de temor porque se vuelvan a cometer actos violentos, teniendo en cuenta que Trump es el candidato más popular para ganar las primarias republicanas de las elecciones de 2024. Bueno, lo cierto es que Donald Trump, una vez más, parece no dolerle en prenda, poner en peligro la estabilidad del sistema político de su país a cambio de su propio beneficio. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y social también, realmente, porque este tipo de discursos que lo hizo en su plataforma para incitar a la gente a que protesten, que la gente tiene pues todo el derecho a protestar, pero ya sabemos lo que pasó, como decía la compañera, el 6 de enero de hace un par de años, que fue catastrófico, cuando ella dijo que la gente fuera a protestar y que esto es una casa de brujas y que él no ha hecho nada. Volvemos otra vez al mismo cuento de siempre. Sabemos que él se está postulando ahora para 2024, es decir, que es importante para él que todo esto también le dé un poco de, no sé, de hasta cierto punto relevancia, ya que ha perdido mucha y dentro del mismo partido no necesariamente lo quieren tanto. Hay otras cabezas y otras figuras que están empezando a destacar, pero sí que es posible que durante esta semana se produzca este arresto. Él ya está advirtiendo, es una filtración, le dijo que mañana, puede ser mañana o otro día, la policía de Nueva York, que están todos muy atentos a lo que puede ocurrir, y también en torno al tribunal donde se va a tener que presentarse. En fin, esto es una situación que pone en jaque a la ciudad de Nueva York y al país, porque sabemos que se puede movilizar gente, sobre todo de extrema derecha, que vuelven a decir lo mismo. Sabemos, por ejemplo, que algunas de las representantes más extremistas están apoyando también este tipo de protestas, y por su parte Kevin McCarthy, que es el portavoz del Congreso, el presidente de la Cámara Baja, ha dicho que le parece injusto lo que está ocurriendo, que ha llamado a la calma cuando se trate de protestas. Pero esto recuerda un poco a lo que vivimos y no es placentero realmente. Claro, digamos, la estrategia sería, ante una situación en la que se cuestiona su liderazgo o su candidatura por parte del Partido Republicano, porque le están surgiendo efectivamente muchos competidores y muy buenos. Ahí está, por ejemplo, el alcalde de Miami o el gobernador de Florida. Bueno, muy buenos. Mejor dicho, dentro de su partido. Con posibilidades. Claro, él se victimiza, aglutina a todo el mundo, aglutina las protestas y claro, se convertiría en cierta manera, ¿quién iría en contra de él dentro del Partido Republicano, ¿no? En esa situación, ¿no? Exactamente, y eso, bueno, ya vimos que le funcionó muy bien en el pasado y es lo que está intentando utilizar. Y por supuesto que realmente existe esa posibilidad de una imputación criminal, aparte de otros casos que todavía tiene pendientes, como en Georgia, por aquello de encuéntrame los votos, y luego por lo de los documentos de Mar-a-Lago también. O sea que tiene un par de casos legales ahí importantes. Mira una fotografía que va a aparecer aquí en nuestro video wall, que tiene ya 20 años, la fotografía, la famosa fotografía, compañeros, la tenemos por ahí, la fotografía de las Azores. Mira. ¿A qué te recuerda esto? ¿A qué ha pasado mucho tiempo y parece poco, verdad? Sí, realmente parece que fue ayer y el tiempo pasa volando. Recuerdo cuando empezó todo el tema de la guerra y todo lo demás, pues realmente
no parece que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Si lo pones de esa manera. Pues se cumplen 20 años del comienzo de esa guerra de Irak para derrocar al dictador Saddam Hussein. El 20 de marzo de 2003, exactamente, Estados Unidos abanderó un conflicto que se prolongó durante 7 años. ¿Qué condujo a esta guerra? Bueno, la invasión iraquí del año 1990 a Kuwait, aliado de la OTAN, fue una de ellas. Aunque ya se desarrolló una invasión que desalojó a los iraquíes de Kuwait en aquel entonces, pero parece que quedaron cuentas pendientes. Luego estuvo el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. Se trató de relacionar a Irak con ese atentado, aunque esos vínculos se demostraron en principio falsos. El presidente entonces, George Bush, intentó convencer al mundo de que Saddam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva para justificar la invasión al país árabe. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. El 17 de marzo de 2003, George Bush emitió un ultimátum de 48 horas para que el presidente iraquí Saddam Hussein y sus 2 hijos abandonaran el país y lo salvaran del ataque militar. La invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, pretendía derrocar a un dictador que había infligido guerras y miseria a su país, para luego marcar el comienzo de una democracia próspera. El 13 de diciembre de 2003 fue capturado Saddam Hussein en la llamada Operación Amanecer Rojo. Sentenciado a la horca por crímenes contra la humanidad, las imágenes de su ejecución en 2006 dieron la vuelta al mundo. Pero 20 años después de derrocar al dictador, Irak sigue sumida en el caos. La inestabilidad política y la aparición del grupo terrorista Daesh ha fomentado el deterioro de la seguridad y la pobreza entre los iraquíes, a quienes prometieron que sus vidas mejorarían con el fin de la dictadura de Saddam. Bueno, es la última gran guerra, ¿no?, de Estados Unidos, la esta de Irak. ¿Cómo se percibe entre la sociedad estadounidense? ¿Como una victoria? No, definitivamente como una victoria no. Y luego aparte tenemos todo lo que ocurrió después en Afganistán. La salida de Afganistán tampoco fue la salida mejor, lo que en realidad un desastre, como todos sabemos. Fue un recuerdo de la de Vietnam en su momento, ¿no? Exactamente. Bueno, quizás Vietnam un poquito peor, más exagerado, pero las cosas tanto en Afganistán como en Irak, desde el punto de vista social, no han mejorado. Volvemos a ver la misma situación. Al fin y al cabo depende de cada país. No puede ser tampoco que Estados Unidos sea el país que tiene que ir a poner paz o poner, no sé, estabilidad de algún tipo. Lo ha intentado, supuestamente. En el caso de Irak, como se decía anteriormente, esta gran desilusión al entenderse que lo de las armas de destrucción masiva fue una artimaña. Realmente creo que dañó bastante al país y la confianza del país en los políticos a la hora de entrar en una guerra. Luego vimos en Afganistán. Colin Powell ha llegado a reconocer que fue un error fue un error. O un error o una estrategia, no lo sé, pero que no salió bien al fin y al cabo. El tema de Afganistán lo mismo, y ahora que estamos con Ucrania, pues incluso estamos viendo que existe desconfianza y que aunque haya mucho apoyo todavía por parte de los estadounidenses hacia la guerra, todo esto podría cambiar con la entrada de un nuevo presidente como podría ser Donald Trump si regresa a ocupar la Casa Blanca. Es decir, yo creo que de alguna manera todo lo ocurrido en Irak y en Afganistán minó la confianza de la gente hacia las decisiones que se toman en la Casa Blanca y en el Pentágono con respecto a guerras, y que al fin y al cabo no hemos visto que hayan mejorado la sociedad de ninguna manera. Bueno, pues aquella guerra, 20 años, y hoy metidos en otra, aquí en el corazón de Europa. María, gracias, buenos días. Un placer. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestros compañeros en esta mañana de lunes de Ponte al Día. Wendy, Pedro, con energía, espero, ¿no? Eso estamos intentando, claro, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, con unos cuantos cafés detrás. Bueno, arrancamos jornada y arrancamos la semana, cambiamos de tono con un dato llamativo. Un 66% de los profesores asegura que cada vez más son las familias que tienen serios problemas con el presupuesto destinado a la alimentación y que por esa razón envían a sus hijos al colegio sin desayunar, con las consecuencias negativas que eso supone para su rendimiento escolar. Las ONGs canarias son conscientes de ello. Nosotros vamos a estar hoy trabajando mano a mano con algunas de ellas en su incansable y, por desgracia, imprescindible labor. En esa misma línea también seguiremos hablando de pensiones, de esa reforma de las pensiones y también de esos malabares que tienen que seguir haciendo muchos de nuestros mayores para llegar a fin de mes, pero hay muchos más temas, claro que sí. Hombre, es que hoy es el Día Internacional de la Felicidad, este 20 de marzo, sí, y eso que es lunes, Bueno, nosotros vamos a darles algunas de las claves para conseguir esa felicidad y también nos preguntamos si son los canarios
Mario, felices. Además de todo ello, les vamos a ofrecer una actividad peculiar, espectacular para desestresarnos. Solo les digo que nunca fue tan fácil acabar con un coche, hasta aquí puedo leer. Bueno, felices de ponerles al día otra semana más. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora, compañeros. Y vamos a mirar al tiempo, a la meteorología. No sabemos si lo que viene ahora tiene que ver o no con el cambio climático, pero Emilia, la verdad es que como mínimo impresiona, ¿eh? No pues la verdad que sí. Buenos días, Roberto. Te voy a llevar directamente hasta Australia, porque fíjate en lo que ha aparecido allí cerca del río Darling. ¿Qué es todo eso? Esto es un manto de peces muertos que ha aparecido casi prácticamente de un día para otro. Fíjate que es que casi ni se distingue el agua. Esto está en la ciudad de Menindee. No es la primera vez que ocurre. Millones de peces muertos que a priori parece que tienen su origen o su causa en la falta de oxígeno del agua, aunque también se habla de, bueno, pues falta caudal, falta oxígeno, pero también cambios importantes en las temperaturas del río. Y claro, hace un par de años, 2018-2019, también en Nueva Inglaterra, pues volvió a aparecer una imagen como esta. Todo eso blanco son peces. Todo esto que se ve blanco, ese manto blanco, son terrible. Peces muertos que han aparecido un día por otro. Claro, la clave ahora está en limpiar todo esto, porque esto evidentemente poco a poco se va pudriendo y produce una contaminación importante, además de que es el segundo río más importante de Australia. Es impresionante la imagen, la verdad, ¿eh? Mire, de los peces nos vamos a ir ahora al rescate, un rescate que se dio ayer mismo en los Picos de Europa, en el norte de nuestro país, un rescate que tuvo que hacer con helicópteros, como vemos, con el equipo de montaña, de rescate junto con la Guardia Civil, de un esquiador que estaba haciendo pruebas de montaña, de esquí, y se rompió, duele decirlo, la tibia y el peroné. Un rescate muy complicado, pues la verdad, porque las condiciones meteorológicas, ahí vemos cómo están todos acostados, pues eran bastante malas, con niebla, con nieve, con lluvia, con viento, sobre todo en una zona de difícil acceso. Finalmente, bueno, pudieron rescatar a ese esquiador y lo trasladaron hasta Asturias, hasta un hospital de Asturias, donde se recupera de las lesiones. Me imagino que habrá tenido que ser intervenido incluso. Bueno, ahí está la Guardia Civil, esa labor que desempeña. Da frío ver las imágenes, Emilia. Y da dolor, da dolor escucharlo del peroné y la tibia, sí. La verdad que sí. Pero ojo que hoy cambiamos de estación. A las 9 de la noche cambiamos a la primavera. Entra la primavera a las 9:24 de la noche, por delante. Venga, para estar atentos. Sí, por delante 92 días y 18 horas de primavera, que como sean como en el invierno. Mira, te traigo el avance climático del mes de invierno en nuestro país. A priori ha sido un invierno cálido en nuestro país, salvo en el archipiélago nuestro, donde ha sido normal. Y en esto tiene mucho que ver el mes de febrero que tuvimos con tanta lluvia. En cuanto a las temperaturas, pero en cuanto a las precipitaciones, pues nuestro invierno ha sido un invierno húmedo en la península y en Baleares y normal en nuestro archipiélago. También tiene que ver ahí las precipitaciones que tuvimos en febrero. Acuérdate que tuvimos un enero seco y un diciembre más seco todavía. De resto, lo siguiente, ¿qué implica? Pues que hemos tenido en los últimos 5 años, cuentas las barritas rojas, esas últimas, las 5 que tienes allí, 5 años llevamos con invierno catalogado como cálido. No se veía algo así desde 1960, así que con un invierno cálido, una primavera que se espera. ¿Y esto qué implica? Pues una sequía, aquí lo tenemos, una sequía de larga duración, pues prevista a 36 meses para lo que queda de primavera y probablemente verano. Las zonas más secas aquí las tenemos al suroeste de la península y también toda la vertiente norte. Sin embargo, en el archipiélago, mira, no se prevé que sea tan importante, pero mira, ese puntito de ahí es La Gomera. En La Gomera sí tenemos sequía, así que lo que cabe esperar es que llueva en esta primavera, porque como sigamos así, vamos a secarnos, para lo que queda de meses. No, la pertinaz sequía que se decía antes. Oye, Emilia, ¿y cómo vamos a recibir a la primavera? Pues mira, mucho me temo que la vamos a recibir bastante secos también. Mira, tenemos una situación ahora mismo de nubosidad, poca nubosidad en la cara norte de las islas, sobre todo la Panza de Burro, ahí la vemos en la isla de Gran Canaria. Pero se nos está formando una dana es una depresión aislada en niveles altos que se va a ver reflejada, la vamos a ver girando enseguida justo en esta parte al sur del archipiélago. ¿Y nos va a traer qué? Nos va a traer
ascenso de temperaturas. Ahí vemos los colores rojos y rosas que van subiendo hacia arriba. ¿La ves girando ahí, Roberto? Girando en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, que esto es para calor. Esto es para calor y para calima, Roberto, y para calima a partir del miércoles. Y martes por la noche, miércoles puede traer esa calima, porque ese giro nos trae lo que viene del continente africano. Las próximas horas, por lo tanto, van a ser, las vamos a ver en la previsión, con nubosidad poco importante en la cara norte de las islas, las hemos significado en La Palma, en la isla de Tenerife, nubosidad también de tipo bajo en la isla de Gran Canaria, pero en el resto ambiente bastante despejado, ya lo vemos aquí, porque poco a poco esas nubes van a ir disipándose, se va a secar el ambiente, la humedad va a bajar muchísimo en las próximas horas. Atención al viento, porque mañana no, soplará del nordeste moderado, pero sí el miércoles va a soplar con rachas intensas, ya de hecho hay un aviso meteorológico, y con temperaturas que van a subir, de los 22 grados probablemente llegan a los 24, 25, porque se seca el ambiente, entra calima mañana por la tarde en las islas orientales, y lo más probable es que nos llegue de cara al miércoles al resto del archipiélago. Bueno, o sea que vamos a tener en principio una primavera tendiendo a veraniega, ¿no? A mí, ¿sabes lo que me da miedo? Entra la primavera, lo hace con calima, lo hace con ambiente seco y lo hace con alergias para todos nosotros que las sufrimos. Eso puede ser mortal. Eso es tremendo. Siempre que hay calima yo siempre pregunto ¿cuándo llueve? Con la idea de que se limpia, pero ya me dijiste tú que lo de la lluvia para limpiar la calima no servía para Bueno, mucho, si ¿no? cambian los vientos, sí, si no, poco. Bueno, en fin. Pues nada, Emilia, mañana Venga, veremos. hasta mañana. Gracias. Nos vamos a centrar ahora en las fallas. Estas imágenes de ayer mismo domingo, con las fallas de Valencia, con la pólvora que da paso al fuego con el que arden las obras que han lucido las calles de Valencia. Es el sonido de la mascleta, un auténtico escándalo que pone fin a la edición más esperada de las fallas, la edición de la normalidad por fin, después de que se suspendieran en el año 20, lo recordarán, por el confinamiento y por culpa de la pandemia. Bueno, pues han sido unas fallas muy celebradas y muy esperadas. Con las imágenes del fuego que todo lo purifica, les dejamos hasta mañana. Volvemos a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.